que lo conozcamos desde la perspectiva legal. Para eso nos acompañó el licenciado Ernie Cabán, abogado y exfiscal del panel del fiscal especial independiente, la licenciada Leslie Correa, abogada también. ¿Cómo están ustedes? Saludos, buenas tardes. Bueno, se ha asignado oficialmente un fiscal especial independiente al caso de Norberto Almodóvar y Charlene Newman. ¿Qué implicaciones tiene esta asignación? Bueno, ahora pues designaron ya 2 fiscales especiales independientes a realizar la investigación. Tienen que realizarla en 90 días, pero hubo una movida del panel del FEI, que es que la querella que pone Sebastián Negrón contra Domenech la toma como una ampliación al referido de Norberto. ¿Y eso es permisible? ¿Eso se permite? Sí, lo puede hacer, pero diluye la querella que se puso contra Domenech, porque es una ampliación de la querella inicial, no es una querella contra Domenech. ¿Ves? ¿Cómo hubiese sido ideal hacerlo? Bueno, me parece que la querella decía, esto es una querella formal contra Domenech y había unas alegaciones específicas contra él. Me parece que se debió haber tomado de manera independiente y consolidar ambas, no hacerlo parte de la querella inicial. Pero no le quita, no genera en la práctica ningún problema, porque el fiscal tiene discreción y puede investigar, tiene la facultad para investigar y no solamente procesar a aquellos que están en esta otra querella con Domenech, sino cualquier otro que pueda surgir de la investigación. Qué bueno que los tengo aquí, porque ha surgido mucha duda con respecto a unas declaraciones que hizo precisamente quien dirige la oficina del panel de fiscal especial independiente en cuanto a que Sebastián Negrón era un ciudadano que no podía acudir directamente a esa oficina aun cuando estuviese haciendo alegaciones del Departamento de Justicia. ¿Es cierto o no es cierto? Porque he escuchado opiniones contradictorias. ¿Puede o no él acudir directamente a la oficina del panel del fiscal especial independiente? Bueno, en ese caso sí envuelve, pues, porque al FEI se acude a través de un referido que haga determinada agencia, pero entiendo que por vía de excepción pudiera llevarse a cabo, porque si él hizo muchos señalamientos contra muchos funcionarios del gobierno, pues por vía de excepción eso se pudiera hacer al final del día, el derecho es rogado, aunque la regla general es que como se llega al FEI es con un referido de los presidentes de las cámaras, por ejemplo, de ética o el Departamento de Justicia. ¿La ley dispone para que se pueda hacer? Sí, en este caso, en el caso de la querella de Sebastián contra Domenech, sí, porque había unas alegaciones específicas contra la secretaria de Justicia y eso le da jurisdicción en primer lugar al panel del FEI. Pero tenía un defecto, que no estaba juramentada, y me parece que eso pesó sobre el panel cuando dice... Era subsanable, se podía mandarla a juramentar, pero optó el panel por utilizarla como una ampliación a la investigación que ya había recomendado el propio Departamento de Justicia. Muchas personas están viendo esto desde sus hogares y yo creo que hay una duda que siempre salta ante cualquier ciudadano, y es, una vez estas personas comienzan a ser investigados por un fiscal especial independiente, ¿qué repercusión, si alguna, tienen sobre su trabajo como funcionarios? ¿Pueden permanecer en sus puestos? ¿No pueden permanecer en sus puestos? Bueno, hay una presunción de inocencia que siempre se invoca, ¿verdad? Pero una cuestión de confianza en el pueblo. Si un funcionario bajo la jurisdicción del FEI comete una ley 54, un delito grave, no está ligado a sus funciones, pues parece que no hay ningún impedimento que continúe ejerciendo sus funciones. Pero si la querella va dirigida a irregularidades, delitos graves en el ejercicio de sus funciones, me parece que eso hay que sopesarlo al momento de tomar esa determinación. No, y que al final del día también tenemos que tener en cuenta que no solamente hay personas incluso que no están mencionadas en la petición de investigación que hizo Richard, que también pudieran tener repercusiones en esta situación, y me refiero específicamente a Alexandra. Aquí, yo no sé si recuerdan, pero se creó un puesto de coordinadora de eficiencia para Verónica Ferrayoli, para mejorar los procesos en el gobierno. ¿Cómo es que al día de hoy todavía no tenemos un sistema robusto para determinar si alguien se inhibió o no de algo que debía inhibirse para que determinado contrato no se otorgara? ¿Dónde está Verónica Ferrayoli en estos momentos? Precisamente, muchas de estas controversias han girado en torno a los protocolos de inhibición. Claro. Y la comisión total tiene que ver. La comisión total, y en la comisión total vimos unas respuestas bastante vagas con respecto a ese protocolo, si era verbal, si era escrito, si había una persona, cómo se filtraban esos expedientes. Ahora volvemos a ver una controversia relacionada a inhibiciones. Creo que hay un estándar, no hay un estándar claro tampoco de cuándo se debe. Yo he tenido aquí al director de ética gubernamental con diferentes casos que parecen no guardar
relación unos con otros. Para unos hay una vara bien alta en torno al estándar ético y para otras uno dice, contra qué lenientes fueron. Pero más allá de eso, hoy nos levantamos con otro capítulo en esta saga. Ahora es el secretario de la Gobernación quien radica este referido al exsecretario de Desarrollo Económico. Lo primero, sería la tercera vez en 2 meses donde el delator se convierte en referido o investigado. Lo vimos con Arturo Delis, lo vimos con Carlos Mellado y ahora con Sebastián Negrón. ¿Esto es común? Bueno, sí, al final del día, muchas veces el que la teme, y por eso es que el que pega adelante pega 2 veces, quizás por eso es que lo hizo, pero sí es importante resaltar que me parece, ¿verdad?, interesante las expresiones que hizo hoy el secretario de la Gobernación, que él le dice aparentemente a Reichard que él debía inhibirse con la situación de su esposa porque se veía mal. Pero ¿acaso no se veía mal el acuerdo de inhibición que hiciste de manera verbal? Y perfecto, ahora fue que te certificaron de las agencias que no había una inhibición, pero en el Código Penal hay un delito que se llama negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Cómo es que te enteraste en abril de una situación tan delicada? Hay algo importante. Aquí la ciudadanía quiere que se haga una investigación y queremos transparencia y queremos saber qué pasó con todos ellos. ¿Habrá posibilidad de conseguir testigos dispuestos a hablar sobre estos temas cuando lo que ven en los medios es que de repente el que fue testigo, el que dio una declaración, de repente lo están investigando? ¿Cuán difícil o fácil va a ser para las agencias fiscalizadoras? Y lo otro, ¿pueden otorgarle inmunidad a ciertos testigos en búsqueda de algunos testimonios un poco más robustos con respecto a otros funcionarios? Bueno, en primer lugar, con relación a las querellas y contraquerellas, esto es como un duelo, ¿verdad? Así se ve como una querella un duelo. Y después el otro pone otra. Es un buen segmento. Es importante que esos casos se mantengan separados. Yo entiendo que no es consolidable la querella de Domenech con la querella de Sebastián, porque vamos a tener, el fiscal va a tener el problema de que va a tener, por ejemplo, a Domenech como tarjeta y lo va a tener como testigo también. Y se van a levantar ahí unas defensas de no autoincriminar, si va a bloquear la investigación y la va a perjudicar. Así que desde ese punto de vista se deben mantener separadas ambas. Aquí, por otro lado, me parece que hay base suficiente, aunque se le puede imputar responsabilidad a Domenech, pero si tenía la función de supervisar, ¿por qué no tomó las medidas que está tomando ahora antes? Esa responsabilidad no anula el efecto de posibles delitos cometidos por Sebastián. Richard. Y en el caso de esos delitos, por lo menos los que se imputan aquí, hay al menos 3 violaciones al Código Penal. ¿De qué pena estaríamos hablando? Bueno, intervención indebida son delitos similares, los otros, influencia indebida, conlleva una pena de 3 años. Ajá. Conlleva una pena de 3 años, dispone el código, y si hay un agravante que es que logra el beneficio, puede subir hasta 8 años y no tiene probatoria. Importante sobre este tipo de delito que se imputa. Aquí se teje todo esta, ¿verdad?, una telaraña donde se dice Sebastián Negrón como secretario de Desarrollo Económico otorgó estos decretos o incentivos económicos a unos clientes de la firma de su abuelo. En algunos de estos decretos la propia ley establece que quien negocia esto no es ni siquiera la firma, es la compañía directamente con Desarrollo Económico. De igual forma, quien recibe el decreto o el incentivo es la compañía, no es el bufete que los representa. En algunos de estos decretos ya hay unos procesos establecidos por ley donde hay un comité de evaluación, el comité refiere para unas cartas de intención, que a su vez entonces son los que recomiendan al secretario si firma o no firma, y el secretario simplemente sigue la recomendación que le da el comité. Con todas ese andamiaje, ¿podría estar protegido el exsecretario de Desarrollo Económico? Bueno, por lo menos según las alegaciones, en una de las alegaciones que hace, indicó que ética gubernamental estableció que se tenía que inhibir. Así que todo lo que ocurrió antes de esa determinación de ética gubernamental es ilegal, tiene visos de ilegalidad y podría configurar algún delito. Y que bueno, y ahora que usted dice esto, aquí estamos hablando de compañías como Stryker, Cooper Vision, estamos hablando de Banco Popular, estamos hablando de Eticon, tienes compañías, Eli Lilly. Estamos hablando de que hay visos de ilegalidad. Lo que se está alegando es que hay visos de ilegalidad en esos contratos, a esas compañías. De parte del querellado de Sebastián, pero esas compañías pudieran tener responsabilidad civil también, porque lo que sabe uno lo sabe el otro. El aparente conflicto que se le está imputando a Sebastián lo tiene que conocer también la persona. ¿Y cuál puede ser el efecto que compañías allá afuera sientan que van a estar metidas en
pleitos como estos, luego de decidir emprender en una relación con el gobierno, compañías que tienen inversiones multimillonarias y crean miles de empleos en Puerto Rico? Para el desarrollo económico, catastrófico. Nefasto. Gracias a ambos por estar aquí, como siempre, con nosotros. Un placer tenerles. Bueno, vamos a imagen, última palabra. Iván, cuéntanos qué tenemos.